Regional Quinta estaba bajo el control operacional de la subzona de defensa 51 y que se hallaba destacado en la misma un capitán del ejército para controlar que cumpliera las órdenes impartidas y reconoció que en las detenciones también intervenía personal policial. La Unidad Regional Quinta era la máxima autoridad policial al que se subordinan los otros organismos policiales y poseía capacidad operativa autónoma y podía actuar por propia iniciativa en caso de detectar un hecho subversivo. Poseían un grupo operativo formado por Loncón, Noel y Salinas y Koopman. Noel y Salinas ya fueron condenados, Loncón falleció sin condena y a Koopman lo vamos a en este juicio. Koopman, Claudio Alejandro, de su legajo personal, surge que con fecha 3 de abril del 75 fue destinado a la delegación local de la DIPA como oficial inspector de seguridad y que desde el 23 de septiembre del 75 hasta el 29 de enero del 80 revistió como oficial principal de seguridad en la Unidad Regional Quinta de Bahía Blanca de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, calificado con 10 sobresaliente por su jefe José Dinolfo y José Atilio Rosas por el periodo de 1 de octubre del 75 al 30 de septiembre del 76. Declaró en indagatoria el 16 de diciembre del 2014, continuando con el 22 de diciembre del 2014, donde manifestó que entre los años 60-70, que él generaba varios detenidos legales por delitos o infracciones al Código Penal, que no instruía sumarios, que no tenía cargo detenidos, sino que los ponía a disposición de la justicia. Sobre Noel, que es uno de los condenados a prisión perpetua, pero él dijo que era un excelente ser humano, y de Salinas, otro con perpetua, que es un ex policía excelente y buen investigador, que desde 1967 a 1979 trabajó en la calle vestido de civil, investigando delitos, que nunca prestó servicio en el comando radioeléctrico, que es el que atiende las llamadas de emergencia que hace la gente, que conoció a Vilas cuando se retiraba porque fue a la unidad regional a despedirse, acusó al testigo víctima Néctor Oscar Bertinat de haber cometido varios hechos delictivos, refiere no conocer a Pedro Miramonte, que la unidad regional no tenía calabozos, que era una jefatura de la cual dependían todas las dependencias policiales, menos las de investigaciones, que a René Eusebio Bustos lo conoce desde el año 1964, que nunca un policía, no escuchen esto, que nunca un policía golpearía con el arma que porta a alguien, salvo que en un cuerpo a cuerpo intenten arrebatársela. Se le volvió a tomar declaración el 7 de abril de 2015, donde no declaró, pero sí hizo 26 preguntas a la justicia, remitiéndolos a un sitio de internet. Ante este tribunal declaró el 21-28 de abril del 22 y el 1 de septiembre del 22, donde amén de repartir acusaciones a imputados, a defensores oficiales y particulares, a la fiscalía, a los jueces, a testigos y a víctimas, lo único que quedó claro es que usa cámaras espías. Refiere que Ortega dice que el oficial Noel del Comando Radioeléctrico dirigía al personal del ejército en el 77 cuando lo van a buscar a su casa, que esto es de un desconocimiento total, que como oficial de policía no podíamos hacer nada de eso porque los comandaban desde el ejército. Habló de Miramonte, que Miramonte lo identifica a él como el que lo detiene, y se refiere a las divergencias en las declaraciones de Miramonte, nimias. Inclusive refiere que escribió en su página de internet denunciándolo. Debe estar temblando Miramonte. Bueno, pide careo con Miramonte. Refiere que siempre manejó él el vehículo Torino y nunca dejó que lo maneje otro, que cuando usaban ametralladoras era solo una y la manejaba él. Refiere que ninguno de los testigos que dicen haber pasado por la regional mencionada, ningún testigo menciona haber escuchado el equipo de radio que se usaba en el lugar.
Del caso Bertinat vuelve a acusarlo de diferentes delitos y refiere que el testigo víctima dice en su declaración que fue detenido por Salinas y llevado a un auto en donde lo llevan diciéndole el jefe quiere hablar con vos y no describe a los otros dos que iban en el coche. Delirio. Del caso de Daniel Aníbal Ortega y Salvador Daniel Sánchez, refiere que de la acusación se desprende que en las dos detenciones el que dirigió el operativo era Pedro Noel, que era un hombre transparente, condenado a perpetua, al hombre transparente, ¿no? Y ellos eran un grupo de tareas. Bueno. Hablando del caso Bombara, abiertamente amenaza a la testigo Paula Blazer, hija de Laura Manso, y textualmente dice: por suerte la testigo, que es Paula Blazer, en estos años, en este tiempo, no fue víctima de un hecho calamitoso de inseguridad o de algo, porque si no, hubiéramos tenido seguramente otro caso López, el famoso testigo desaparecido en una de las causas del comisario general Echecolás. Eso dijo acá en este tribunal, y a nadie se le movió un pelo. Conclusiones. Guzmán integraba el servicio externo de la Unidad Regional Quinta junto a otros policías, como el oficial Pedro José Noel y los suboficiales Jesús Salinas y Faustino Loncón. Integraban este grupo de tareas que actuó en la empresa criminal en la época de los hechos imputados. Hechos que llevaron a ser distinguidos en forma conjunta. Estos 4 genocidas, por otros genocidas fueron distinguidos como Camps y Riccieri. La actuación conjunta de ese grupo y de Guzmán en la represión ilegal surge de los numerosos elementos que el Ministerio Público Fiscal minuciosamente ha analizado y que esta querella va a adherir. En cuanto a la participación de Guzmán en el secuestro, tormentos y asesinato de Daniel Bombara y en el secuestro y tormentos de María Emilia Salto y Laura Manso, no hay nada que agregar al pormenorizado análisis que hizo el Ministerio Público Fiscal. Simplemente quisiera agregar que pocas veces en estos juicios nos encontramos con el autor directo del delito, como es en este caso. Y pienso en el homicidio alevoso de 4 genocidas golpeando a una persona atada y vendada hasta la muerte, como fue Daniel Bombara. Y en el cepo de campaña de Laura Manso. El testigo víctima, Carlos Alberto Pacheta, declaró ante este tribunal haber estado en la comisaría, detenido estaba, ¿no?, con la víctima Laura Manso, y que le hacían lo que los policías llamaban cepo de campaña. Tal vez lo recuerden, lo relaté en el caso de Laura. Según el testigo víctima Pacheta, que fue obligado a presenciar esta tortura mientras lo golpeaban, diciéndole que era un cobarde porque no era capaz de defenderla, le decían esto mientras las desnudaban y la ataban conjuntamente las manos con los pies, le pasaban un palo de por medio y la levantaban entre 2 escritorios y el cuerpo quedaba con la cola para arriba. Le introducían una bombilla en la vagina mientras la picaneaban. A eso le llamaban estos genocidas cepo de campaña. Guzmán participó de esto junto con los otros 2 que ya tienen prisión perpetua. Por otro lado, quiero enfatizar que es la primera vez en este juicio, ya les digo, todo ha sido la primera vez. Hace 15 años que vengo litigando, pero este juicio, todo ha sido la primera vez. En un juicio de lesa humanidad que escuchó a uno de los genocidas amenazando a una testigo
porque ya lo sabemos a Dalbaldi que nos amenazó a todos, pero acá una testigo, como transcribí en la declaración indagatoria de Guzmán, cuando refiere, por suerte la testigo que Paula Blazer, que es la hija de Laura Manso, ella que la hacían tiempo de campaña, ¿no? Que dice, no fue víctima de un hecho calamitoso de inseguridad de algo, porque si no hubiéramos tenido seguramente a Horacio López, el famoso testigo de desaparecido de la causa del comisario general de Nicolás. Guzmán mantuvo, digamos, bajo la supervisión de Nicolás, posteriormente secretario de Bahía Blanca, ¿no? Todas deberíamos estar presentes que en el año 2006, cuando se condenó al genocida a Nicolás, y en el momento en que se estaba leyendo el veredicto, este genocida violó a los líderes de las víctimas, a los organismos de derechos humanos, y sacó de su bolsillo un papel doblado que degó legalmente. El fotógrafo tomó la foto de Leo Vaca, luego agarró la imagen para darse cuenta de que allí estaban escritas las palabras de Jorge Julio López y separar. Esto ocurrió en el año 2006. Con eso también amenazando Guzmán a Paula Blazer. Jorge Julio López, que fue testigo fundamental en aquel juicio, fue declarado nuevamente en democracia y continúa desaparecido hasta el día de la fecha. Se cree que Nicolás estuvo vinculado aún desde la cárcel de su desaparición. Es en este contexto que debemos analizar la amenaza de Guzmán. Lamentablemente estos hechos no fueron merituados porque este mismo tribunal resolvió mantenerle la excarcelación a Guzmán porque, entre otras cosas, ponderan positivamente su comportamiento durante el desarrollo de las audiencias de debate oral. Es increíble, señores jueces. Increíble. La testigo Paula Blazer hizo una denuncia por estos hechos, donde nos recuerda que pocos días después de la prisión preventiva de Guzmán, que esto fue en diciembre del 2014, ella es atacada por motochorros en la puerta de su casa, que le dan un colatazo en la cabeza y le roban el auto que aparece a pocas cuadras de la comisaría octava de Quilmes, la comisaría donde se jubiló Guzmán. También refiere que en ocasión de haber viajado a Bahía Blanca para declarar, recibió en su casa un día antes de esa fecha un llamado a las 3 de la mañana, donde no emitieron palabra y cortaron. ¿Estará exagerando la testigo? ¿O simplemente el temor es justificado? Porque estamos frente a uno de los genocidas que reconoció su madre y que mataron a golpes a Daniel Bombara, y a ella, entre otras cosas aberrantes, le hicieron el famoso cepo de campaña, según lo declarara ante este tribunal el testigo Carlos Alberto Pacheta. En cuanto a la víctima Bertiná, refirió reconocer a Salinas, integrante de este grupo de tarea, y que lo introducen en un Torino blanco que Guzmán dice siempre lo manejaba yo, ¿no? Que era el color y la marca el que conducía Guzmán, y que he llevado al comando radioeléctrico, en igual sentido Pedro Miramonte, quien directamente reconoció entre sus captores a Guzmán, al Torino y al comando radioeléctrico. En cuanto a las víctimas, Sánchez y Ortega fueron secuestradas en 2 oportunidades. En la primera lo llevan a la unidad regional quinta, el segundo secuestro son llevadas al mismo lugar y Ortega reconoció al integrante del grupo de tarea Noel siendo introducido en un Torino. Dijo Guzmán en su indagatoria que Noel era un excelente ser humano y de Salinas dijo que era un policía excelente y buen investigador. Señores jueces, tanto Noel como Salinas tienen condena firme de prisión perpetua en el mismo caso que participó también Guzmán. Me estoy refiriendo a Bombara, Blazer y Manso. Por lo que para esta querella es claro el papel de Claudio Alejandro Guzmán,
ya sea ejecutando las órdenes o transmitiéndolas a sus subordinados, y el de haber formado parte de un plan criminal, clandestino e ilegal implementado para secuestrar, torturar, asesinar y producir la desaparición de personas, utilizando la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas y las de seguridad a ellas subordinadas, federales y provinciales, como ha quedado ampliamente demostrado en este juicio, por lo que deberá responder como coautor por los hechos calificados por el Ministerio Público Fiscal al cual adherimos, de los que resultaron víctimas: Néstor Bertinat, Pedro Miramonte, María Emilia Salto, Laura Manso, Daniel Bombara, Daniel Sánchez y Manuel Ortega, por lo que solicitamos se lo condena a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas. Esta querella no computa atenuantes de ningún tipo. Se trató en algunos casos de oficiales del ejército de jerarquía que asumieron, aunque por la fuerza de las armas, funciones de alta responsabilidad. Es inimaginable pensar, por lo tanto, que pudiera mediar alguno de los extremos de atenuación previstos en el artículo 41, inciso 2 del Código Penal, como aplicable a estos casos. Es obvio que no existieron condicionantes de edad, de educación, de miseria o dificultad para ganarse el propio sustento, que los hubiera compelido a cometer los hechos que cometieron. Es más, como otros dignos y honestos militares patriotas lo hicieron, de no coincidir con los objetivos y los métodos aberrantes del proceso cívico-militar, pudieron haberse rebelado, disentido, hasta inclusive ponerse a resguardo y denunciar las atrocidades. Algunos lo hicieron. Quiere decir esto que era posible. Quienes están hoy aquí enjuiciados y acusados no lo hicieron porque no quisieron, porque se sintieron y fueron parte consciente y voluntaria del horror.